Hola a todos. Estamos esperando que se una José Antonio. Creo que ya lo tenemos por aquí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, José Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, no sé si estoy muy cerca, muy lejos, porque la verdad es que así de tan lejos no veo mucho yo No, el te vemos teléfono. perfectamente encuadrado. Perfecto. ¿Me oís también bien? Sí, yo te oigo bien. ¿Tú me oyes bien? Sí, sí, perfecto. Bueno, estamos aquí para hablar con José Antonio debido al éxito que fue el webinar que hicimos el 17 de febrero. Tengo que felicitarte, José Antonio, porque la verdad es que fue un éxito desde el principio. ¿Te acuerdas? Te dije que hubo, creo que, más de 3.000 inscritos y casi cerca de 2.000 personas que nos siguieron en algún momento, 1.600, 1.700. O sea, hubo muchísimo interés en este webinar. Y como consecuencia también nos mandasteis muchísimas preguntas. Yo registré centenares, literalmente centenares de preguntas. Entonces, en esta línea hicimos hace 2 semanas una sesión como esta con José Luis Lázaro, que era el otro ponente del webinar, para responder algunas de las dudas que nos mandasteis, ¿no? La verdad es que fue muy bien y nada, quería comentaros a todos que tenéis colgado en nuestra biografía, para los que no hayáis visto el webinar, tenéis el enlace del webinar que lo podéis ver y en las historias de la cuenta de Urbomédica de España tenéis también la historia de la sesión de dudas que hicimos con José Luis. Entonces, nada, si lo queréis consultar igual que esta, pues está allí. Además, deciros también bueno, que colgaremos también esta sesión con José Antonio allí para que la podáis ver. Y nada, deciros que el feedback que nos habéis dado de ese webinar en concreto fue buenísimo. Las puntuaciones que te dieron José Antonio, a ti y a José Luis, fueron altísimas y el contenido y la logística y todo, pues de lo más alto que hemos tenido nunca. Así que felicidades, José Antonio. Qué responsabilidad, por favor. Ya, bueno, no, pero esto está muy bien porque ya es a webinar pasado, ¿no? O sea, ya ese interés ya ha estado y es un poco recoger, pues bueno, las dudas que hayan habido y solucionarlas, que creo que es algo que a veces no tenemos la oportunidad de hacerlo con toda la gente que participa, ¿no? Y que Instagram nos brinda esta herramienta que lo podemos hacer. Entonces, sabéis que los directos de Instagram tienen una limitación, ¿vale? Duran unos 50 minutos y estaremos pues este tiempo con José Antonio resolviendo dudas. Que hay dudas de producto, dudas de clínica sobre cómo gestionar el biofilm, cómo gestionar el exudado, la limpieza de la herida y otro tipo de cosas incluso. Y intercalando un poco para no estar hablando mucho rato de lo mismo y que sea más dinámico, ¿vale? Bueno, vamos Eh, a ver. Esto es como sí, vamos. lo de pasapalabra, ¿no? A Sí, ver si sí, me sí. convence. Te podemos poner un circulito, ¿no? Con la B de biofilm, primera duda, ¿no? Y mira, pues ya que hablamos de esto, hay una duda que además yo recuerdo que cuando empecé en el mundo de las heridas era un tema que también me costó de entender y creo que es una cosa que nos preguntan mucho y es la diferencia entre biofilm y esfacelo, ¿no? Es una duda que surge muy a menudo y había varias preguntas en esta línea, ¿vale? Veréis que sí que nos mandaron cientos de preguntas, pero las hemos intentado agrupar un poco. Entonces no será tal cual una pregunta, pero si nos puedes aclarar un poco la diferencia entre lo que es el biofilm y el esfacelo, José Antonio. Bueno, a ver, vamos a intentar ser lo más prácticos posible, lo más clínicos posible, que es lo que vamos a encontrar en el día a día, ¿no? Porque si nos vamos al laboratorio, podríamos hacer definiciones muy complejas posiblemente o muy sencillas, pero en laboratorio. Eh, a nivel tanto el biofilm no deja de ser una comunidad estructurada de microorganismos que crean ahí bueno, su invernadero para vivir en esa lesión y perdurar. Y lo que no quieren es que los matemos, eso está clarísimo. Ahí están bien. Una definición muy plana, ¿no? El esfacelo no deja de ser un tejido desvitalizado, pues, que no tiene vida, está muerto, y que en este caso, bueno, hasta que no se deseque, pues no tendremos un tejido negro, ¿no? A veces confundimos la palabra necrótico de negro y es muerto, ¿no? Viene de la palabra del griego necros, que en definitiva significa muerto. Entonces, estamos hablando de dos entidades diferentes. Sí que es verdad que van a pervivir, van a convivir, porque muchas veces van a estar unidas. Hay esfacelo y hay biopelícula. Pero puede ser que solamente haya biopelícula y no haya biofilm. Bueno, posiblemente a nivel del ojo humano no sea perceptible, pero seguramente lo vamos a tener.
lo más habitual va a ser que pervivan los dos. Entonces, si predomina uno, predomina el otro, pues es lo que tenemos que intentar distinguir. A nivel clínico, yo hace ya muchos años con el tema de la biopelícula, cuando se empezaron a hablar de las biopelículas, claro, antiguamente era todo, era Sfacelo, todo era otra cosa y el film no lo conocíamos. Antiguamente, estamos hablando de unos 10, 12 años atrás, tampoco no estamos hablando hace tanto tiempo. Aunque las biopelículas es la estructura más antigua que puede existir en la Tierra, sí que es verdad que nosotros en las heridas no le dábamos ese nombre. Entonces, de cara a nivel práctico, yo lo que sí intento identificar es, por ejemplo, si tampoco se trata de aplicar de forma teórica, por ejemplo, el algoritmo de Metcalfe que publicó en el 2014, ¿no? Pero hay 3 indicadores visuales muy interesantes. Desde el punto de vista que si esa estructura se retira con facilidad del lecho, simplemente arrastrándola con una gasa, con una turunda o con unas pinzas o con un bisturí, si aparte esa estructura persiste en la lesión, yo la voy a desbridar, la voy a trabajar, pero va a persistir y en 24 o 48 horas voy a tener otra vez la misma situación. Eso me está indicando que posiblemente tenga una biopelícula. De hecho, si hacemos caso a la última evidencia publicada, tendríamos que partir de que toda lesión de difícil cicatrización tenemos que considerar la presencia de biopelícula sí o sí, en una situación en la que bueno, pues va a perdurar en el tiempo. Sí que es verdad que, bueno, si me equivoco en el diagnóstico, pero lo primero que voy a hacer es un diagnóstico. Entonces, si yo me equivoco en el diagnóstico y pienso que estoy delante de un esfacelo, pues bueno, lo más probable es que, depende del ámbito en el que me encuentre, a lo mejor mi opción terapéutica podría ser un enzimático, ¿no? Por ejemplo, para desbridar el tejido desvitalizado. Claro, ese esfacelo, por ejemplo, la colagenasa, ¿no? Que todos conocemos, esa proteasa, delante de un esfacelo puede actuar porque hay puentes de colágeno desvitalizados y los va a eliminar y a partir de aquí voy a ir desprendiendo en varias sesiones, voy a poder ir desprendiendo ese esfacelo. Pero si no hay esfacelo y lo que predomina ahí va a ser una biopelícula, no va a actuar. ¿Y qué va a pasar? Pues que en 24 o 48 horas me voy a dar cuenta que me he equivocado en el diagnóstico y voy a tener una película ahí más madura, más adherida y que va a perdurar en el tiempo y no la voy a solucionar si no cambio de opción terapéutica. A grandes rasgos. No me quiero extender mucho porque si no, no nos va a dar tiempo posiblemente con todas las palabras que tengo que ir diciendo. Sí, pero al final es lo que decías, ¿no? Que la mayoría de veces coexisten y entonces lo ideal sería tener una opción terapéutica que aborde las dos cosas en la medida de lo posible. Exactamente. Sí. Necesitamos, por un lado, biocidas, pero también necesitamos productos que me ayuden a desbridar ese esfacelo o ese tejido desvitalizado que muchas veces, aunque no sea tan visible al ojo humano, está, aunque sea en el proceso de cicatrización. Y mencionabas la colagenasa y bueno, además de esta colagenasa, otros productos, una de las preguntas también que es más habitual cuando hablamos de apósitos, no solo el que estuvimos hablando la última vez de Urboclina G, sino al final de cualquier apósito, es de combinación de productos, ¿no? Entonces tenemos muchas preguntas sobre si se puede combinar, pues en este caso, Urgoclina G con una colagenasa, o con otro tipo de geles o este tipo de cosas. ¿Tú qué recomiendas respecto a la combinación con hidrogeles? A ver, si parto de la base de la utilización de una colagenasa, que normalmente va formulada con un vehículo oleoso y voy a utilizar un producto que tiene plata, por ejemplo, pues es que el vehículo oleoso me va a bloquear la plata y no se va a liberar esa plata. Y por otro lado, la enzima se va a inactivar. Entonces va a ser, bueno, pues voy a utilizar un producto posiblemente con un precio X que no voy a obtener el rendimiento que necesito, voy a utilizar, funcionaría como un hidrogel, por decirlo de alguna forma así, más clara. La superposición de conocimientos, lo que yo denomino la superposición de conocimientos junto con los cleaners, sí que es verdad que tenemos que tenerla en cuenta, desde el punto de vista que no por muchas combinaciones van a ser mejores, tenemos que ir también a la economía no desde el punto de vista tanto de economía de dinero, que sí, también, pero a nivel de economía de la cura, es muy importante tenerlo en cuenta. Y estas mezclas sin tener evidencia, pues posiblemente no son las más adecuadas. Entonces, si yo tengo una lesión que no exuda y yo lo que necesito es darle humedad, pues yo tengo opciones terapéuticas inocuas, por ejemplo, que me van a ayudar, por ejemplo, a liberar la plata en un apósito que necesita activarse con exudado, si no hay suficiente exudado, un hidrogel o unas gotas de uso fisiológico, ¿por qué no?
y quizá más actuar por fases, ¿no? Si tú realmente tienes las dos necesidades, quizá también puedes Claro. pues empezar con un producto y luego pasar a otro y es una cosa que... Exactamente. Piensa que siempre vamos a ir cambiando esa cura a medida que va cambiando la lesión y esa evolución de la lesión es lo que me va a dar a mí en definitiva qué producto voy a utilizar. Pero el mezclarlo para ir más rápido, pues a lo mejor no es la mejor solución. Ujú. Además, una posible consecuencia, a veces cuando mezclamos productos o aportamos mucha humedad a un lecho, es una de las cosas que también nos preguntaban, ¿no? Que es la maceración. Y hay muchas preguntas en esta línea sobre cómo prevenirla y cómo tratarla, porque uno de los elementos que estuvimos desarrollando en el webinar era, bueno, dentro de los 4 pilares de la infección, ¿no? Que está el biofilm, el exudado, los detritus y los microbios, pues en la parte de exudado, una de las consecuencias negativas es la maceración. ¿Cómo lo abordamos esto, José Luis? José Antonio, perdona. A ver, lo que sí es importante, lo primero, si yo voy directamente a aplicar un apósito para tratar un exudado, ya me he equivocado. Lo primero que voy a identificar es la gente, ¿qué está? ¿Por qué? ¿Por qué hay ese descontrol de ese exudado? Voy a buscar la causa, porque si no busco la causa, yo puedo poner todos los apósitos y me estoy reiterando con lo que dije en ese momento. Voy a gastar todos los apósitos que tenga en el almacén y no voy a solucionar el problema. Voy a investigar la causa. Y a partir de que trato la causa, por supuesto, a la misma vez tengo que empezar a tratar ese exudado. ¿Cómo lo voy a gestionar? Pues con productos, primero, que tengan una buena absorción, que puedan retener y a más voy a utilizar productos barrera para poder, intentar mantener esos bordes perilesionales libres de esa maceración blanca que en definitiva nos van a parar esa progresión epitelial. Productos, por ejemplo, óxido de zinc. Por ejemplo, el óxido de zinc o productos con películas en spray, poliuretanos en spray, terpolímeros, bueno, es igual, el nombre comercial, lo ideal es buscar una película que a mí me haga de barrera para evitar esa lesión por humedad. Y en este sentido, también hay muchas preguntas que yo creo que también puede estar relacionado sobre si recortamos o no recortamos el apósito, en este caso Urgoclina G, con la forma del lecho, ¿no? Esto nos lo preguntan mucho. ¿Lo recorto y lo pongo insinuado o lo dejo que sobresalga? ¿Qué recomendarías? ¿O cuándo hacemos una cosa y cuándo hacemos la otra? A ver, yo a nivel práctico, a nivel clínico, lo que yo puedo explicar a nivel de mi práctica habitual va a depender también del tipo de lesión que yo tenga, si es una lesión que es más cavitada o menos cavitada, pero el hecho de que sobresalga un medio centímetro no va a pasar nada, porque en la piel sana no va a producir ningún efecto. Lo que sí es importante tener en cuenta es que si yo recorto justo lo que es el perímetro y lo voy a ponerlo justo en el lecho de la lesión, ese apósito, ¿qué es lo que va a pasar? Pues alguna vez me puedo encontrar que me haga incluso de barrera para que haya una migración a nivel de los bordes. Entonces eso tenerlo en cuenta también. Lo que no puedo hacer es poner una lesión de 2x2 un apósito de 15x15. No tiene ningún sentido. Y ahí entraríamos en otro tema que no sé si saldrá, pero sí es un tema que yo creo que nos tiene que preocupar dentro de nuestra práctica, que es el tema de qué hago cuando recorto el apósito con lo que sobra, ¿no? Que posiblemente es una de las cosas que tenemos ahí. A ver, primero, recortamos un apósito. Supongo que nadie recorta un apósito con la tijera que lleva en el bolsillo. Eso ya lo doy por supuesto. Pero bueno, no está mal decirlo, sobre todo para las nuevas generaciones que tienen que entrar a trabajar, ¿no? Entonces, es importante también tener en cuenta que los apósitos, una vez que se abren, la indicación es que si no lo utilizo en la cura, no tendría que volver a utilizarlo para otra cura, habría que desecharlo. Pero sí que es verdad que muchas veces ese apósito abierto y guardado en unas condiciones dentro de lo posible óptimas, ¿no? De que vamos a cortarlo de forma estéril, vamos a cerrar bien el sobre, incluso vamos a guardar dentro de una bolsa hermética, pues nos puede servir para la siguiente cura. Bueno, una práctica extendida, pero que quizás no sería la idónea, ¿no? Lo ideal es utilizar un apósito y lo que sobra hay que desecharlo. Pero todos sabemos que esa práctica la hacemos todos, yo me incluyo. Pero delante de un apósito que no ha estado bien guardado y que no ha sido bien gestionado, lo voy a desechar directamente. Claro, este es un tema que sale mucho, ¿no? Y además el principal riesgo, que lo hablábamos otro día, José Antonio,
es el de las infecciones cruzadas, Claro, ¿no? claro. De un paciente a otro paciente, esto es un drama. Y sobre todo, aprovecho para sacar una pregunta que también nos llegó, es de, ¿tenemos que hacer tratamientos asépticos con una herida que está infectada? ¿Qué sentido tiene, no? Y te saco esta pregunta porque creo que tiene también mucha relación con esto. Ujú. Bueno, el tema de las infecciones cruzadas, vuelvo un momentito al apósito, lo que sí es importante es que si yo recorto un apósito y ese apósito es de esa persona, no va a ser para el que viene después. Eso está clarísimo, por el tema de la infección cruzada. Supongo que eso lo tenemos todos claro. Lo que sí es cierto, lo que sí también es verdad es el tema que esa infección cruzada eh, tenemos que evitarla al máximo. Tenemos que evitar al máximo el utilizar esos apósitos. Eh, Perdona, acabo de tener un lapsus ahora mismo que me has dicho, el tema de que habían preguntado sobre... Claro, por qué nos tenemos que preocupar para hacer una práctica clínica séptica, ¿no? ¿Por qué tengo que usar las Exacto, tijeras que tú decías? Que no usar exacto, las tijeras del exacto. Sí, bolsillo, sí, ¿no? O ¿por qué tengo vale. que usar material estéril si total la herida ya está infectada? O sea, ¿de qué estoy protegiendo esta herida, Claro, no? claro, está infectada, pero no tienes que infectarla más, claro que sí. A ver, la técnica, a ver, las heridas no son estériles, eso lo sabemos, y no son estériles desde que llevan 10 minutos abiertas, una herida ya está contaminada y seguramente colonizada en pocos minutos. Pero otra cosa es que yo encima vaya inoculando ahí más gérmenes. Entonces, el tratamiento tiene que ser lo más aséptico posible. No hace falta matar pájaros a cañonazos, si me permites la expresión. No hace falta ponerse una escafandra, aunque hoy en día nos ponemos escafandras para todo. Sí que es verdad que no hace falta estar en un ambiente estéril completamente para poder curar esa lesión. Lo que sí es verdad que hay que utilizar unas gasas estériles, unas pinzas estériles, todo lo que es el material va a ser estéril. Luego la manipulación pues ya va a depender un poco de la extensión de esa lesión, la localización o el riesgo que tenga esa lesión. Que no es lo mismo tratar una herida en una pierna que trabajar con una herida en una cabeza donde tenemos una fístula, ¿no? Por ejemplo, eso es importante también tenerlo en cuenta. Pero la máxima, yo creo que tenemos que quedarnos con que cuanto más asepsia tengamos, mejor. Sí, y además en este sentido también había preguntas, ¿no? Sobre el uso de Urgoclina G otra vez, si se puede usar en heridas cavitadas, ¿no? Que decías una fístula. Y es interesante también que nos preguntaban, cuando nos preguntan, ¿se puede recortar o no? Nos preguntan, claro, tiene un derecho y tiene un revés, ¿esto cómo lo introduzco en una herida cavitada? En la línea de esto también de que tiene que ser un producto aséptico, ¿no? Y de todas estas cosas. ¿Cómo lo hacemos en una herida cavitada? A ver, cuando hablamos de herida cavitada, supongo que no estamos hablando de fístulas, supongo que estamos hablando de una herida que tiene una cavitación. Entonces, esa cavitación puede ser más o menos grande. Bueno, tenemos que medirla, ver qué volumen tiene esa cavitación. Si estamos hablando de fístulas, es un poco complicado introducir, por ejemplo, el Urgoclina G, entonces tenemos que buscar otra opción, eso está claro. Pero de heridas cavitadas, por supuesto, y además muchas veces tenemos que hacer incluso ferretería para intentar, ferretería como un símil en el que vamos a hacer una serie de cortes para poder adaptar ese apósito a lo que es el lecho de esa cavitación. Claro, una herida que yo tengo una entrada de 0,5 y dentro tengo un volumen de 10, pues posiblemente no voy a poder poner ese apósito porque no es el indicado. Entonces, lo que voy a buscar siempre es la idoneidad de ese apósito. En una herida cavitada en la que yo tengo un buen acceso y puedo observar el lecho, yo puedo hacer una serie de recortes. De hecho, a veces hacemos una serie de como moldes, ¿no? O sea, hacen una especie de moldes y la verdad es que la adaptación al producto es muy buena. En el caso respecto a la parte del producto, una reflexión, yo no sé si muchos conocéis el Urgoclean Mecha. Al final, la composición del Urgoclean Mecha que está pensado para la cavitación es la misma que el reverso, digamos, del Urgoclean AG, ¿no? Entonces, si realmente existe una preocupación porque esa parte esté en la herida cavitada, pues obviamente no hay ningún problema. Otra cosa es que cuando la herida está infectada, vamos a intentar que sea la parte que tiene la plata, ¿no? La parte más que es la que tiene que estar en contacto con el lecho. Pero eso no quita que podamos encontrar un problema de introducir ese producto. Eh, Exacto. ¿Qué más nos preguntaban? Para volver al biofilm, ¿no? Para ir cambiando de temas, hay un tema que es muy interesante, que es si una herida tiene biofilm, pero no está infectada, ¿no? Que es una cosa bueno, que como sabemos que hay mucho biofilm, ¿no? Y lo has dicho tú antes, ¿no? Que gran parte, si no todas las heridas de difícil cicatrización van a tener hasta cierto punto biofilm, pero yo no tengo signos clínicos de infección. ¿Cuál es el tratamiento?
Si hay presencia de biopelícula, el tratamiento siempre es la estrategia multimodal, eso está clarísimo. Otra cosa es que yo diga, mira, no tengo unos signos clásicos de infección, pero otra cosa son los signos subclínicos. Yo puede ser que debajo de ese tejido, perdón, debajo de esa biopelícula, yo tengo un tejido de granulación, muchas veces hipergranulado, friable. Esos son signos subclínicos de infección, aunque muchas veces escapan al ojo humano y no son visibles. Yo retiro esa biopelícula e incluso puedo pensar, uy, mira qué tejido de granulación más importante tengo, más bonito, porque además está rojo, rutilante, sangrante, y a lo mejor me puede confundir. Pero delante de una situación de biopelícula, yo tengo que pensar a nivel conceptual, tengo que pensar que la biopelícula está enmarcada dentro del continuum de la infección y hay que pensar que va a abarcar prácticamente el 100% de las lesiones de difícil cicatrización. Y tengo que hacer la estrategia para poder gestionarlo, porque si no, no voy a tener éxito y va a perdurar en el tiempo y voy a retrasar la lesión. Que sobre todo es la limpieza, ¿no? La estrategia multimodal, o sea, es limpiar ese lecho. Limpieza, desbridamiento y biocidas. Esos tres pasos son inamovibles. Si yo solamente hago limpieza y no desbrido, no voy a hacer nada. Si solamente desbrido y no limpio, no voy a hacer nada. Pero si yo solamente aplico biocidas, tampoco voy a hacer nada. De hecho, muchas veces lo único que necesita esa lesión cuando nos interconsultan, lo único que necesita es un buen desbridamiento, pero no puntual, sino sostenido en el tiempo, en cada una de las curas. A veces hay que acortar la frecuencia de las curas durante unas semanas, en vez de hacerlo cada 4 días, hacerlo cada 2 días, intentar acortarlo para poder gestionar esa biopelícula y llega un momento en que ya puedes alargar la frecuencia y ya lo tienes el biofilm, por decirlo de alguna forma, controlado. Es difícil, una situación difícil de controlar, pero una vez que la has controlado, la verdad es que incluso la situación de biopelícula perdura en el tiempo, que a veces tienes los bordes epitelizando con una progresión epitelial que dices, parece sana, va cerrando la herida y pervive esa biopelícula prácticamente hasta el último momento. Incluso a veces nos encontramos con que es que quedan pequeñas lesiones ínfimas y que cuesta que cicatricen la última parte. Y dices, esta es la parte más difícil de que la herida que debe cerrar, porque tenemos instalada esa biopelícula. Y ahí, ¿qué hay que hacer? Seguir limpiando, ¿no? Seguir limpiando, no desfallecer. La biopelícula es muy inteligente, de hecho ya os digo que es lo que posiblemente lo más antiguo que existe sobre la Tierra y puede con nosotros y a veces nos cansamos y empezamos a cambiar a tratamientos. Tenemos que tener paciencia también y sobre todo estar tranquilos que si lo basamos en la última evidencia que tenemos disponible, al final vamos a conseguir sobrevivir al biofilm. Y en este sentido, claro, decías, lo que hay que hacer es el desbridamiento, ¿no? Y había también muchas preguntas sobre el desbridamiento, pero había una que yo creo que es muy interesante porque también se repetía mucho, que era sobre el analgésico cuando hacemos desbridamiento, ¿no? Que es un tema que nos puede suscitar dudas sobre qué analgésico usar y cómo usarlo para no hacer daño al paciente, ¿no? En estos desbridamientos que a veces pues son muy agresivos. Porque es curioso, el más eficaz, que es el que hacemos directamente con el bisturí, es doloroso y no siempre lo podemos hacer, ¿no? ¿Qué analgésico recomiendas tú, José Antonio? A ver, los diferentes tipos de desbridamiento, sobre todo para que tengan éxito, a veces tienes que combinarlos y es lo más efectivo. Si vamos al desbridamiento cortante, tenemos que pensar que el desbridamiento cortante, por definición, es selectivo. Tú vas a llegar a donde tú quieras llegar. Sí que es verdad que es un dolor que si no tienes cuidado puedes causar dolor y de hecho es el que más dolor va a producir. Entonces, a nivel tópico sí que puedes poner analgesia a nivel sistémico, pues alguna cosa, algún fármaco subcutáneo o incluso endovenoso, depende del ámbito en el que te encuentres, pero es importante la analgesia o lo que es la anestesia a nivel local. Muchas veces no hace falta infiltrar esa analgesia, esa anestesia. Por ejemplo, la utilización combinada de mepivacaína al 2% con lidocaína en fomentos durante unos minutos es efectiva sobre todo a nivel de los bordes, cuando tienes que desbridar esos bordes y y causan dolor. Es una anestesia que es rápida, sí que después también va a durar poco en el tiempo porque estamos hablando de fomentos a nivel superficial, pero luego también podemos utilizar otro tipo de anestésicos, por ejemplo, la EMLA, ¿no? Vamos a decir el nombre comercial, porque si empezamos a decir el nombre farmacológico, posiblemente nos infestaremos, pero la EMLA lo conocemos todos. La EMLA, hay una creencia. De hecho, es que también es verdad que en el prospecto muchas veces nos dice, ¿no? Que hay piel intacta, pero
hoy sabemos que se puede aplicar sobre piel que no se intacta, sobre el lecho de las lesiones, incluso en lesiones muy dolorosas, por ejemplo, las úlceras Martorell, las úlceras hipertensivas. Está indicada la utilización de una fina capa, un apósito fino de EMLA, muy fino, como apósito primario para congestión del dolor. Entonces, y la verdad es que funciona. Lo que no podemos pasarnos es de cantidad. Para pasarnos de cantidad deberíamos poner grandes extensiones. No podemos pasarnos de cantidad porque uno de los grandes problemas que tiene la pomada si nos pasamos es, por ejemplo, imaginaos que ponemos una espalda entera, que hay personas que incluso se lo utilizan para los tatus, ¿no? Para la depilación, y cubren áreas muy extensas. Claro, eso nos puede llevar a un problema, que puede crear un problema que vamos a llamarle, como en patología, la metahemoglobinemia, ¿no? ¿Qué es lo Ujú. que pasa? Que hay una absorción brutal y nos estamos pasando de dosis, pero normalmente las lesiones que gestionamos en la consulta podemos poner perfectamente una capa de EMBLA, vamos a poner un apósito que haga oclusividad para mantener, tal como nos lo explica la farmacéutica, y vamos a dejarlo que actúe 40-45 minutos y a partir de ahí se produce una anestesia de esa zona en que tú puedes trabajar sin dolor. Eso es importante tenerlo en cuenta. A veces tenemos la variable tiempo, ¿no? Es que yo no tengo tiempo de dejarle 40 minutos eso y esperar. Yo tampoco. Pero ¿qué hago? Los pacientes muchas veces están entrando y saliendo de la consulta porque entran, quitamos vendaje, lavamos, vamos a anestesiar porque tenemos que hacer un desvidamiento. Lo ponemos y a partir de ahí, vendaje provisional y se espera en la sala de espera otra vez hasta que le vuelve otra vez, cortamos el tiempo y volvemos otra vez a entrar. Pero tiempo tampoco Entras a tengo. otro paciente, ¿no? Mientras tanto, entras a otro Claro. paciente. Y a veces entran 2, 3 veces dependiendo qué tipo de anestesia tengas que poner. Y luego, bueno, pues también es verdad que yo, por mi caso, tengo la suerte de poder contar con los anestesistas que muchas veces los tengo al lado en mi quirófano de locales y en un momento dado me pueden hacer un pequeño bloqueo de una zona, me pueden hacer una anestesia un poco más allá de lo que yo puedo aplicar de forma autónoma, por decirlo de alguna forma. Bueno, pero bueno, podemos derivar también a unidades especializadas Sí, como es la tuya claro, cuando requerimos un desbridamiento que pueda ser más doloroso de lo habitual, ¿no? También es una claro. solución. Luego hay que tener también en cuenta dónde hacemos esos desvidamientos. El ámbito asistencial es importante. Hoy en día raro es la persona que no lleva anticoagulantes. Entonces, claro, en una zona rural donde yo tengo que hacer un desvidamiento, pues me lo pensaría mucho, porque a lo mejor después acabo el desvidamiento y me lo tengo que llevar en el coche al próximo hospital porque no puedo parar ese sangrado. Y eso hay que tenerlo en cuenta también. Entonces hay que sopesar muy bien esos métodos de desvidamiento y tanto el objetivo, claro, es que no voy a entrar en todo lo que vamos a tener en consideración, pero sí que es verdad que una persona, por ejemplo, en los últimos estados de la vida, en el último estado de la vida en que hay curas paliativas, voy a limitar mucho esos tratamientos agresivos. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y hablando de desbridamiento, claro, una de las ventajas de Urgoclina G que hablábamos, y sobre todo cuando lo recortamos y tal, esta capacidad para retirar, ¿no? Tejido desvitalizado, que obviamente no es lo mismo lo que decías tú, ¿no? De lo que vamos a hacer con un bisturí y tal, pero bueno, es una ayuda que tenemos. Y Bueno, nos preguntan, combinación. exacto, ¿no? Y nos preguntan muchas veces, oye, si este producto me está desbridando el tejido, ¿yo lo puedo sobresalir de los bordes, como tú decías? Al principio, o realmente me va a dañar esa piel y qué estrategias tengo también, ya no solo con Urgoclina G, sino con cualquier apósito, para proteger los bordes, además del exudado, del efecto que tenga el apósito al pegarlo y despegarlo, ¿no? Esto nos lo han preguntado también mucho. Independientemente del apósito que estemos utilizando, en este caso si hablamos de Urgoclina G o otro apósito, una de las cosas que yo siempre le exijo, ¿no?, al apósito, por decirlo de alguna forma así coloquial, es su capacidad de absorción, pero capacidad de absorción en la que me proteja la piel perilesional. Y sí que es verdad que la absorción vertical es muy interesante en este producto, como por ejemplo en algunos alginatos, pero es importante esa absorción vertical y esa retención en ese apósito. Y cuando tú lo retiras, ves que lo que es la perilesión, lo que es la piel perilesional, está intacta, a no ser que tengamos un exudado descontrolado. Pero insisto, en esos casos lo que tengo que ir más allá y salir de la cura y ver a la persona como un todo para ver qué está pasando. Porque a lo mejor no es problema del apósito, ya, porque puedo cambiar 40 apósitos, puedo poner el más superabsorbente del mercado y no voy a solucionar el problema si lo que tengo es, por ejemplo, una descompensación a nivel cardíaco o tengo un edema a nivel distal,
pues simplemente un linfedema, por lo que sea, por la patología que sea. Pero tengo que filiar ese edema o ese exudado a qué. ¿Es esa herida que yo tengo, esa lesión que yo tengo, justifica el exudado que hay en estos momentos? Pues a lo mejor no. Y tengo que buscar más allá. No me puedo quedar con el in situ solamente. 2 pasos atrás y verlo en conjunto. Esto me va muy bien porque hay otras dos preguntas. Una sería, que están relacionadas con esto, ¿eh? Una sería, si la herida está seca, ¿tengo que humedecerla, sí o no? Que sería que sí, ¿no? Entiendo. Hombre, a ver, si la herida está seca y no hay exudado, yo tengo que buscar algún producto que me mantenga en la humedad óptima para poder progresar en esa cicatrización, si no, se va a desecar. Bueno, tenemos la otra escuela de la momificación, ¿no? Donde dicen que las cosas actúan como apósito natural. Bueno, todos sabemos desde 1962 que Winter ya nos dijo, bueno, publicó que la cura en ambiente húmedo es mucho más rápida que no la cura en ambiente seco. Entonces, bueno, yo creo que hoy en día nadie discute. Y la otra duda era, específicamente nos preguntaban, ¿pero cuánto absorbe Urgoclina G y cuánto evapotranspira este apósito? A ver, esos son datos de laboratorio, seguramente los tienes tú más que yo, pero yo creo recordar, tú me corriges si me equivoco, creo recordar que a nivel de absorción, cuando hice más o menos una comparación de los productos, porque es una manía mía comparar cosas, creo que eran sobre los 1.700, una cosa así, 1.700 gramos por metro cuadrado la absorción que puede tener el Uroclean. Pero eso es prácticamente lo que puede absorber hoy en día las hidrofilas que tenemos en el mercado o los aginatos que tenemos en el mercado prácticamente están a la par a nivel de absorción. Si hablamos de la evaporación, claro, eso va a depender. ¿De qué va? Pues va a depender, supongo, solo, si me equivoco me corregirás tú porque seguramente tienes más información, pero va a depender del apósito secundario que yo le ponga. Porque claro, si yo pongo qué tipo de apósito secundario ponga, va a limitar esa evaporación que va a causar, ¿no? Ese ambiente húmedo. Es exacto, o sea, el dato de evapotranspiración lo tenemos sobre todo para apósitos que son ya un secundario o es un apósito que se queda, como al final Urgoclina G, y esto también me sirve para solucionar otra pregunta que hay, si se tiene que poner siempre un secundario, en este caso con Urgoclina G o con cualquier apósito en realidad en formato PAD, la respuesta es que o un secundario o un vendaje, alguna forma de sujetarlo tienes que poner. Y esto es lo que hace que la capacidad de evapotranspiración nunca será la misma y por lo tanto no tiene sentido dar un dato de evapotranspiración en este caso, ¿no? Tiene más sentido para todas las espumas con silicona. Y en este aspecto nos preguntaban qué tenemos que valorar cuando ponemos un secundario con un apósito primario. O sea, ¿cuál es el secundario ideal? A ver, el secundario ideal, por definición, posiblemente sean las espumas, posiblemente sea el ideal, pero eso es lo que en teoría, no es que nos han vendido, sino lo que hay, pero si nosotros miramos a la persona y vemos lo que tenemos delante, posiblemente eso va a cambiar. Va a cambiar ¿por qué? Porque depende qué tipo de piel tenga, de tipo, por ejemplo, qué edema haya. Si estamos hablando, por ejemplo, de insuficiencias venosas, que todavía estamos iniciando la compresión, todavía hay mucho edema. Si yo pongo, por ejemplo, una espuma que sea de alto perfil, tenga un gran perfil, voy a provocar unas lesiones perilesionales a nivel de edema ventana, incluso a veces conflictenas. En esos casos, a lo mejor hay que sacrificar ese FOAM por ese perfil. Si tenemos uno que sea de perfil bajo, pero claro, esos perfiles bajos muchas veces llevan a poca absorción, poca retención, y entonces si hay mucho exudado me va a macerar esa lesión, esa Sí, perilesión. vas a tener que hacer quizá más curas, ¿no? Claro, exactamente. Voy a tener que aumentar la frecuencia o cambio de estrategia y a lo mejor puedo utilizar un secundario, por ejemplo, un alginato hasta tener controlado ese edema. Genato. Y a partir de ahí, porque llegará un momento que el alginato ya no será necesario, puedo poner un FOAM tranquilamente. Pero siempre tengo que ver delante de lo que estoy. Igual que el hecho de poner, por ejemplo, en personas que son muy velludas, el hecho de poner apósitos que llevan siliconas, todos nos hemos encontrado a veces con oclusiones glandulares, que vamos a confundir a veces con otro tipo de lesiones. Eso es importante también tenerlo en cuenta. Y esos típicos salpullidos que aparecen como una especie de puntos rojos, pues no es otra cosa que una oclusión glandular. Bueno, pues a lo mejor hay que sacrificar esa silicona por otro tipo de apósito. Y hoy incluso a veces, depende de la extremada fragilidad de esa piel, he llegado a sacrificar todos y lo que he puesto ha sido una gasa como apósito secundario en 24 horas por volver a evaluar, porque es Ya. que hay pieles extremadamente frágiles.
Y sobre O todo sea, cuando no, hay no, demás. no ver solo la absorción del secundario, sino ver la transpiración que nos ofrece, ¿no? Y ver también el adhesivo que sea delicado y elegir en Exacto, función del paciente, ¿no? Si tengo un paciente con una exacto. piel más frágil, daré más peso a una cosa y si tengo pues otra situación, daré más peso a... Luego nos Está muy bien. encontramos, no sé si saldrá la situación esta, pero a veces te encuentras con una herida que estaba exudando y de repente en la siguiente cura le retiras y de repente notas que, pues que no hay tanto exudado y el exudado que había en lo que es la perilesión prácticamente parece que se haya quedado como seco, ¿no? Está como si estuviera seco. ¿Qué pasa? Que si Ujú. yo intento arrancar ese apósito, voy a lesionar esos bordes perilesionales. Entonces, lo más importante en esos casos es hidratar ese apósito y intentar liberarlo hacia los bordes, hasta los bordes epiteliales. Cuando he liberado los bordes epiteliales, no voy a causar daño, porque si no, los puedo arrancar tranquilamente. Claro, eso nos pasa menos, por ejemplo, con la tecnología que tenéis vosotros a nivel de la TLC, pasa mucho menos. Pero a veces también es verdad que puede pasar, puede que el apósito esté un poco adherido, pero simplemente con mínima hidratación se va a desprender sin ningún problema. Esto es un ejemplo también de que la absorción no es lo más importante, ¿no? Porque al final, si tú absorbes demasiado y secas la herida, tienes esta clase de problemas y lo que decíamos, ¿no? Que hay que encontrar el equilibrio en la gestión de la humedad de la herida, ¿no? El Y hay óptimo. herramientas, sí. Para cambiar a otro de los puntos en los que hay muchas preguntas, nos preguntan mucho sobre el uso de soluciones limpiadoras, antisépticos, cuándo usar un jabón con clorexidina, cuándo usar sin clorexidina, ¿cómo lo elegimos esto? Bueno, a ver, eso es tan fácil y tan complicado como que cada herida es diferente y está en un estado diferente. Entonces tenemos mucho en el mercado. Cuando no había nada más que suero, pues no había nada más que suero y no habíamos nada. Pero hoy en día sí que es verdad que tenemos soluciones limpiadoras, tenemos jabones antisépticos, entonces vamos a ir por partes. A ver, depende cómo tenga yo la herida. Si estamos hablando de heridas infectadas, voy a tener que utilizar productos, a lo mejor antisépticos. ¿Hasta cuándo tengo que utilizar productos antisépticos? Pues hasta que normalmente mantengan los signos de infección clásicos. A partir de ahí ya hay que dejar de utilizarlos. Otra cosa es que yo mantenga unos signos de infección subclínicos. A lo mejor ya no está indicada esa utilización. Podemos empezar a utilizar también las soluciones limpiadoras de arrastre, ¿no? Pues los tensoactivos de membrana. ¿Por qué no? Además, muy interesante su uso y su efecto. Entonces, el tema de la limpieza con jabón. El jabón, hay grandes cantidades de detritus. Vamos a utilizar un jabón testado, no jabón hecho en casa, jabón artesano. Tenemos que pensar que el jabón artesano está hecho, bueno, artesano, jabón hecho en casa, ¿no? Está hecho con sosa, que no deja de ser una base. Claro, el hecho de aplicar un jabón básico me va a alterar el factor hidratante natural de la piel, que en definitiva me va a proteger. Y tiene un pH ligeramente ácido que lo que me hace es neutralizar o inactivar esos gérmenes que me pueden provocar lesión, pueden penetrar la piel. Entonces, si yo cambio ese pH, lo que voy a hacer va a ser quitarle barreras de protección a la piel. Entonces, lo más adecuado es utilizar jabones que que estén preparados para la piel. Claro, ¿siempre voy a utilizar jabón para dar una lesión? No, claro, si yo tengo una lesión que ya no tiene detritus, no, detritus va a tener siempre, pero los puedo limpiar de otra forma. Pero no tiene grandes cantidades, no tiene tejido desvitalizado, no hay infecciones activas en ese momento a nivel de signos potentes, ¿no? Los signos clásicos. No tengo, por ejemplo, pues o por ejemplo, infecciones por multiresistentes. En ese caso, incluso tengo que utilizar jabones que lleven antiséptico. En este caso, posiblemente uno de los más utilizados, que todavía no hay una evidencia como tal publicada, pero sí a nivel de grandes estudios, eso es más complicado llegar a eso. Pero sí que es verdad que tenemos cada vez más consensos a nivel de expertos, tenemos más experiencia en la clínica y la utilización de jabones, por ejemplo, con clorexidina al 4%, pues están indicados y en muchos protocolos, en las condiciones de infecciones, los incluyen cuando hay infecciones por multiresistentes. Y eso es importante. Y supongo que en breve, en poco tiempo, tendremos evidencia sobre su utilización, porque además se están utilizando.
Y por protocolo no solo en heridas infectadas, ¿no? Sino antes de un desbridamiento cortante. O sea, hay más escenarios donde usarlos en este Sí, caso. sí, claro. A ver, el hecho de los antisépticos, hay ciertos momentos que hay que utilizarlos por antes de, por ejemplo, un desviamiento cortante, en situaciones de infecciones activas, el tema de multiresistentes. Bueno, hay una serie de situaciones y sobre todo en el tema de, por ejemplo, de hacer técnicas agresivas, como por ejemplo una biopsia, ¿no? La utilización de los antisépticos. Pero bueno, cuando tenemos heridas infectadas, y cuando ya va a desaparecer esa infección, ya tenemos que ir bajando, ¿no? Porque no podemos estar matando pájaros a cañonazos porque lo único que hacemos es alterar ese lecho de la lesión, hay que cuidarlo. Yo voy mirando por aquí porque, claro, como van saliendo temas que están relacionados con otras preguntas, que las tengo aquí apuntadas, todas las que se hicieron, pues yo las voy sacando. Si queréis lanzar alguna pregunta, los que nos estéis viendo, podéis hacerlo. Parece que Antes, hay una, ¿no? Hay sí, una por antes han ahí hecho una. Está más arriba, pero creo que preguntaba sobre cuánto tiempo se puede mantener la pauta, entiendo, con un antimicrobiano, con un apósito con plata, por ejemplo, y es interesante porque también es otra de las preguntas que nos hacen habitualmente, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo lo mantenemos? A ver, si estamos hablando de entre cura y cura, en Ujú. una posición antimicrobiano, claro, si yo tengo una herida que tiene una infección, por lógica no lo voy a dejar 7 días sin curar. Voy a hacer normalmente cada 48 horas, como muy tarde, voy a evaluar esa lesión. Y a la que empiezan a descender a atenuarse los signos de infección, posiblemente ya lo puedo alargar. Como máximo hasta 7 días. Es lo que nos marca actualmente lo que es la ley a nivel de autorización de los productos sanitarios. Encima de una herida, más de 7 días no se pueden utilizar. Aunque también es verdad que a veces situaciones especiales, pero no porque ya lo hayas hecho, sino porque simplemente esa persona ha viajado, se ha ido. Estas personas mayores que a veces están un mes con un hijo, otras veces que están con otro, y llega un momento que pues le haces una cura y le haces el informe, tiene que ir a curarse, pero como no le duele, pues no va a curarse. Y a los 15 días o 3 semanas vuelve y viene con la misma cura. O, bueno, ¿qué ha pasado? Pues bueno, normalmente, bueno, yo los casos que me he encontrado no ha pasado nada, ha caído la mar de bien, pero bueno, no es lo más adecuado. Otra cosa sería el tema de la utilización de la plata. ¿Cuánto tiempo utilizo la plata? Eso te iba a Eh, decir, porque te referías esto entre curas, ¿no? Un mismo claro, apósito, un urgoclinaje, lo puedo dejar máximo 7 días por ley, digamos. Vale. bueno, Luego es el pero por tratamiento, sentido cuánto común, tiempo sin cambiarlo. pero por sentido común, si yo tengo una herida que está infectada, más de 2 días no la voy a Claro, dejar sin ver. claro, Eso está claro. claro. Otra cosa es el tema de cuánto tiempo vamos a dejar la plata, cuánto tiempo vamos a utilizar esa plata o ese antimicrobiano. Sobre todo en el tema de la plata, hay un consenso publicado hace ya en el 2012, si no recuerdo mal la fecha, en que nos habla de la prueba de las 2 semanas. Las 2 semanas no quiere decir que en 2 semanas lo paro y se acabó. No, vamos a evaluar, vamos a ver qué pasa. Lo que no puedo hacer es que a las dos curas, como no parece que vaya bien, no parece, porque a veces el hecho de poner la plata y por ejemplo, con las fibras hidrodetasivas, parece que la herida, uy, es que se ha hecho más grande, bueno, la herida está cambiando. De hecho, no es que esté más grande, es que a lo mejor está desvidándose hasta donde estaba afectado el tejido. Y el tema de la utilización de la plata, tenemos que tener en cuenta que si empieza a mejorar a las 2 semanas, voy a evaluar. ¿Qué ha pasado? ¿Ha mejorado el lecho? ¿Ha mejorado los signos de infección? Sí. ¿Todavía están presentes? Voy a reevaluar. Vamos a dejar una semana más, voy a reevaluar otra vez a los 7 días. ¿Qué está pasando? Oye, lo que no voy a hacer es dejarlo 8 meses la plata, como a veces ha pasado. Bueno, plata hasta el final. Eh, No, yo creo que eso no es correcto. Entonces, lo que sí es importante es saber cuándo hay que parar y reevaluar y volver a ese juicio diagnóstico, volver a diagnosticar. Y si en 2 semanas no ha mejorado o puede ser que haya empeorado, tenemos que pensar que la infección, una vez que pasa de la zona de local a más allá de lo que es la lesión, no lo vamos a curar con los antimicrobianos tópicos solamente. Entonces eso es importante. Y de ahí hay una cosa que a veces nos han, bueno, cuestiones, ¿no?, que surgen en los equipos. Ostras, si yo le he puesto ya, si lleva antibiótico, le ha puesto el médico, ¿yo qué hago? ¿Le quito la plata, le pongo a poner otra cosa? Bueno, pues claro, puedes hacer lo que te dé la gana, claro, eso está clarísimo. Pero vamos a hacernos una pregunta. Ese cultivo que yo he cogido, ¿qué ha sido? Del lecho, ¿no? Supongo, en superficie. En superficie yo voy a detectar los gérmenes que hay en superficie. ¿Es el que me está causando la infección? No lo sé. Lo único que he hecho ha sido dar un antibiótico según un antiograma de un cultivo en superficie. A lo mejor no lo estoy consiguiendo.
no estoy consiguiendo tratar esa infección. Pero, ¿puede coexistir el tratamiento antibiótico con los biocidas a nivel tópico? Sí, además es Esto es lo otra pregunta. recomendado. Es Sí, lo sí. recomendado. El documento que he publicado en 2016 del Instituto para Estudios de la Infección en las Heridas a nivel internacional ya nos dice que la actuación sistémica y la actuación tópica está recomendada. Es que han de coexistir. No es que puedan, es que han de coexistir. Y eso es curioso porque una pregunta era si estaba contraindicado el uso de plata con el antibiótico sistémico. Y es que es todo lo contrario, ¿no? O sea, la recomendación sería que fueran las dos juntas siempre. Exacto. Muy bien. Y hay otra pregunta en línea en algo que has mencionado, que son los cultivos, que preguntaban cómo y cuándo hacer un cultivo. A ver, la infección, vamos a intentar clarificar una cosa. La infección se diagnostica por la clínica. Hay clínica de infección, tanto a nivel de infección instaurada con los signos clásicos o hay infección con signos subclínicos o infección subclínica. Pero si hay infección activa, va a tener unos signos. Eso es lo que a mí me va a determinar si hay infección o no hay infección. Otra cosa es que yo le voy a poder dar nombre a esa infección con el cultivo. ¿Qué tipo de cultivo voy a hacer? Bueno, pues va a depender también de dónde me encuentre, en qué ámbito asistencial y qué es lo que estoy buscando. Normalmente lo que más utilizamos en las consultas suele ser la técnica de Levin con el SOP, en superficie. Pero claro, eso nos da información a nivel de superficie, eso no nos tenemos que olvidar. Por suerte, muchas veces los gérmenes multiresistentes acostumbran a vivir también en superficie y eso, bueno, pues hace que esa técnica todavía perviva y tenga su utilidad hoy en día, por supuesto. Pero si no tengo signos de infección, no voy a coger un cultivo, porque voy a coger un cultivo, me va a venir un antibiograma y automáticamente le voy a dar un antibiótico. Bueno, yo o el profesional que está al lado. O sea, No si es no una tienes cuestión técnica. intención de darle antibiótico, no le hagas un cultivo. No, esos cultivos de voy a hacer un cultivo, ha terminado el antibiótico, voy a hacer un cultivo. A los 3 días, a las 3 semanas, un cultivo, vamos a ver qué tenemos. No, es un error, porque lo único que vamos a conseguir con eso son resistencias, porque vamos a hacer tratamientos que lo único que van a conseguir es una selección natural en el lecho o en lo que es la perilesión de esos gérmenes. Y mientras hay 20 gérmenes diferentes, están todos ahí haciéndose el sitio, pero a la que elimino 10, esos otros 10 que quedan se van a hacer más potentes y al final voy a tener otro problema. Es decir, a Y no hay ser que que la herida esté investigar. evolucionando mal o vea signos No, de claro. diseminada, nunca haremos Exacto. cultivo. Exacto. Y Y si es una infección diseminada, posiblemente tengo que ir a buscar otras técnicas de cultivo a la hora, por ejemplo, la aspiración percutánea, que es mucho más, bueno, mucho más, tiene más, dentro de la escala sería la biopsia, la aspiración percutánea y lo que es el cultivo a nivel de hisopo. Bueno, no todo el mundo tiene acceso a la aspiración percutánea, pero bueno, hay que tener en cuenta sobre todo que los cultivos no hay que hacerlos de forma rutinaria, a no ser que estén indicados por motivos X. Y a veces lo están, a veces lo están. Otra cosa es la técnica. La técnica del cultivo, sabemos que a lo mejor solamente acierto 25 o 26 según las últimas estimaciones de los 100, de 100 cultivos que yo haga con inisopo, a lo mejor solamente acierto desde el punto de vista del germen que está causando la infección de 24, creo recordar que era entre 23 y 26. Entonces hay que de tenerlo en 100. cuenta. Y para Hay que tener. mejorar esto, claro, ¿qué hacemos? Hay que limpiar la herida antes de hacer el cultivo. A ver, Y la técnica que hay descrita hoy actualmente, no voy a entrar a explicar toda entera no, porque si no se nos acaba el tiempo, pero sí que hay que irrigar sin presión, pero hay que irrigar esa lesión y vamos a coger, porque si no nos vamos a llevar todo lo que hay en principio, en lo que es justo en el lecho, y tenemos que quitar esa capa que pueda haber de detritus, pero simplemente con suero. Claro, si yo pongo un antiséptico, ya no tiene sentido coger no tiene sentido hacer un cultivo. Si yo pongo un jabón con clorhexidina y después cojo un cultivo, pues estoy falseando el cultivo. vale, No tiene sentido. vale. Y otra pregunta relacionada con los microbios es, oye, ¿y las sensibilidades a la plata? ¿Esto qué hacemos? ¿Cuántas hay? Y, bueno, ¿cómo las tratamos, ¿no? Es que mi paciente es sensible a la plata y ¿ahora qué hago? Bueno, pues tenemos que buscar otro, si necesita biocidas tópicos, pues tenemos que buscar otros biocidas tópicos que no sea la plata. Muchas veces sí que es verdad que catalogamos de alergia. Es alérgico a la plata. Una cosa es una alergia y otra cosa es que sea una hipersensibilidad a esa plata, por picor, por escozor, bueno, por dolor.
pero otra cosa es que sea alérgico. Entonces, la verdad es que alergias a la plata no he visto y las que he enviado por hipersensibilidad iba a decir al dermatólogo, pero no, al de las Alergólogo. alergias, al alergólogo, de un lapsus, sí que es verdad que no han dado positivos a la alergia con plata. Existe la alergia con plata, pero yo no me he encontrado, y hay son muy pocos casos los reportados. Muchas veces lo que hay es una hipersensibilidad a ese producto que causa dolor, causa picor, causa escozor. Pues si no es tolerable, la persona tiene que saber que eso le puede pasar. Pero si ella no está dispuesta o lo ha probado y no lo quiere, pues oye, hay que buscar otro producto. Existen otros productos a nivel del mercado que no son solamente plata a nivel de biocidas. Por poner un ejemplo, por ejemplo, las mallas de diacrilcarbamilo, el tema de los carbones activados también es interesante. O sea que hay otros elementos que no solamente son las platas. Y otra duda que había, volviendo a la parte de Urgoclina G, sobre el uso de plata, era claro, tú puedes tener una herida que esté infectada con mucho tejido desvitalizado, ¿no? Y heridas que están infectadas, pero quizá el tejido que ves es más de granulación. En este caso, este producto lo pueden usar en un tejido de granulación, porque claro, como es un producto desbridante, a veces nos da respeto ponerlo en un lecho de granulación. No va a pasar nada. Es más, es que hay muchos detritus y muchos elementos que a nivel de cicatrización se producen en el lecho de la lesión que no son visibles al ojo y que, por ejemplo, la actuación de esas fibras hidrodepresivas con el poliacrilato, con ese núcleo acrílico, lo que te va a producir es que te va a limpiar ese lecho. Cuando retires ese apósito, lo va a retener en su estructura y lo vas a eliminar. Entonces, no va a pasar nada. Otra cosa es que ese tejido de granulación ya sea un tejido sano y no tenga que utilizar la plata, tenga que utilizar otro producto que ya no sea la plata. Otra cosa es el tema ahora que dices el tejido de granulación, es raro que no haya salido el tema de que si hay hipergranulación, que cómo se trata la hipergranulación, que si platas, que si no platas, Esta que es si... otra, sí, sí. Eso, Sí, no sé sí. si es raro, normalmente acostumbra a salir este tema, el tema de la Sí, sí, hipergranulación. sí. Esta también han salido todas. El ¿Cómo tema de la tratamos la hipergranulación. hipergranulación? Claro, el tejido de pregranulación, lo primero, siempre, y vuelvo otra vez a lo mismo, juicio diagnóstico, juicio terapéutico. Juicio diagnóstico, ¿cuál es la causa de esa hipergranulación? Es un desequilibrio a nivel de carga microbiológica, es un exudado descontrolado con demasiada humedad, que también puede provocar esa hipergranulación, es por un trauma repetido o una reacción a cuerpo extraño, quizás serían o esa hipergranulación puede ser que sea neoplásica. Tengo que intentar diferenciar esa causa. Claro, si yo tengo una causa neoplásica y me confundo y no sé diagnosticarla, la voy a liar, si me permitís la expresión. Entonces, es muy importante tener en cuenta la causa. Entonces, si yo tengo una causa que es, por ejemplo, la típica de un granuloma pediculado, ¿no? Que en los catéteres, si yo lo único que hago perdón, si lo único que hago es el tratamiento tópico a nivel de, pues, o el desvidamiento o el nitrato de plata, que somos muy dados a utilizar el nitrato de plata, si no quito la causa, que es la fricción continua, pues va a volver a aparecer. Luego, el tema de la utilización, hay muchos profesionales que todavía son utilizan mucho el nitrato de plata a la hora para bajar ese tejido. Ese tejido lo que está es hipergranulado porque hay una situación de inflamación mantenida. Y para bajar esa inflamación tenemos un elemento, un fármaco que yo creo que es lo mejor que han inventado, que es el corticoide tópico. El corticoide tópico nos va a ayudar a bajar esa inflamación. Es más, si yo lo que hago es utilizar el nitrato de plata a toques o pasando la barrita, lo único que hago es reiniciar el proceso el de cicatrización porque estoy provocando una nueva lesión. Y eso es como un reset en el ordenador para volver otra vez a reiniciar el proceso. Y al final lo único que consigo es ralentizarlo y perdurar en el tiempo ese proceso porque vuelve a producirse otra vez el proceso inflamatorio. Entonces, no olvidemos nunca que existe quizás el mejor fármaco que han inventado, que es el corticoide, y El en corticoide. fomentos, sí, en fomentos la verdad que baja muy rápidamente. Y si la causa es un desequilibrio a nivel de biocarga o a nivel de carga microbiológica, bajar ese nivel de carga con Con antimicrobianos antimicrobiano. y eso, vamos, baja rápidamente. Es curioso que hables de inflamación porque te voy a hacer la última, a pesar de que hay muchas más.
porque llevamos, parece que no, pero casi una hora haciéndote preguntas, José Antonio. Entonces te hago la última, que es una cosa muy rara, porque no es el tema que nos ocupaba, pero hay muchas preguntas sobre vasculitis, ¿no? O sea, cómo tratamos la vasculitis, que como está relacionado con la inflamación, ¿no? Y hablábamos ahora justo de esto, pues, ¿cómo tratarlas? Era la pregunta. Bueno, vuelvo a hacer lo mismo. Primero el diagnóstico. El diagnóstico, el pensar que hay ciertas patologías, muchas patologías, que nosotros no podemos tratar de forma autónoma desde la soledad de la consulta. Tenemos que trabajar en el equipo y es dentro del equipo interdisciplinar, cada uno tiene su papel y vamos a unar todos esfuerzos para tener a la persona en el centro. Ante una vasculitis, lo primero que hay que hacer es diagnosticarla y a partir del diagnóstico sabemos que podemos y que no podemos hacer. Pasa lo mismo con el problema gangrenoso. Si no hay un buen diagnóstico, no vamos a aceptar el tratamiento y vamos a tratarlo de otra forma que no tiene nada que ver con lo que necesita. Entonces, lo que es importante es instaurar ese tratamiento sistémico que la gran mayoría de veces es necesario. Otras veces se puede utilizar el tratamiento tópico. A ver, estamos hablando prácticamente de utilizar corticoides. Volvemos otra vez casi al mejor fármaco que han inventado. Y el hecho de la lesión, una vez que tenemos controlado lo que es a nivel del, bueno, esa deficiencia, esa enfermedad autoinmune, que muchas veces hay personas que son muy predisponentes a las vasculitis o a los piodermas, enfermedades inflamatorias intestinales, por ejemplo, todos los que son enfermedades autoinmunes, muchas cursan a nivel de piel con esas manifestaciones. Pero una vez que yo tengo controlada esa situación a nivel clínico, a nivel de enfermedad de base, yo la lesión tengo que tratarla pues como una lesión que va a seguir sus procesos de cicatrización en sus diferentes etapas. Vamos a bajar esa inflamación y vamos a seguir, bueno, pues desbridando. Cuidado con el desbridamiento, sobre todo las vasculitis y lo que va asociado a muchas veces el pioderma gangrenoso con el tema del fenómeno de patergia, si no tenemos Ujú. controlada esa situación de inmunidad, ¿no? Si hay una alteración de esos neutrófilos que están descontrolados, vamos a intentar desbridar y al día siguiente vamos a tener otra vez ese desbridamiento. Estoy uniendo dos patologías que son entidades diferentes, pero más o menos se mueven por el mismo derrotero. Y al final, lo que tengo es una lesión que tengo que seguir las etapas de cicatrización y que puede estar infectada, puede haber un desequilibrio a nivel de exudado, puede haber granulación y, por supuesto, va a haber epitelización en el momento que está controlada. Ujú. Pero el tratamiento siempre tiene que ser interdisciplinar. No podemos tratarlo de forma... Y si detectamos una lesión que no nos gusta desde el punto de vista de que no tiene una causa aparente, no sabemos qué está pasando y tiene una historia un poco turbia de tú por qué estás ahí, esa lesión de esa pregunta de tú por qué estás ahí, vamos a consultar inmediatamente porque a veces el tiempo no lo podemos esperar, tenemos que hacer una Es muy consulta importante, rápida. cuanto antes, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, pues antes de que nos He corte visto, Instagram, he dime, visto que dime. había una pregunta y lo que pasa es que no la puedo leer del todo, el uso, pero puede la duda, ¿cuándo cambiar el apósito para otro? Supongo que debe hablar de cuándo cambiar el apósito, supongo que debe ser, es que no lo acabo de leer bien la pregunta. No, yo creo que es la que hemos visto antes, ¿eh? ¿Cuándo cambiar el apósito por otro? Que yo creo que se refiere a los cambios cuando hacíamos un cambio de apósito de plata, etcétera, etcétera, o cuándo dejar de usar la plata. No sé si sería esta la duda. Vale, vale, vale. Eh, Bueno, en definitiva, cuando desaparecen los signos clínicos de infección, ahí tenemos que cambiar y no podemos dejar la plata por si acaso se infecta. El por si acaso aquí no funciona. Es más, es que estamos retrasando, ¿eh? la cicatrización y al final, sí, yo siempre, bueno, al final es cuidar personas para cuidar heridas, ¿no? Lo que siempre decimos, para curar heridas. El hecho de hacer dos pasos hacia atrás y ver a la persona en su conjunto, porque yo a veces es un caso que he tenido hace muy poco. El hecho y he dicho muy, muy, muy rápidamente, si no está infectada, no ponga la plata por el tema de que no hace falta. Pero si yo valoro también, por ejemplo, el entorno, ¿no? A nivel social, ¿dónde vive esa persona? Pues una persona que a lo mejor vive en una barraca, que es de un ambiente de suciedad continuo. Oye, pues a lo mejor le voy a alargar el tratamiento con la plata unas semanas más, ¿eh? No se lo voy a quitar ya. ya, Son ya. situaciones Bueno, que hay que valorar que se tiene que... desde la lejanía.
Bueno, José Antonio, yo quiero cortarlo aquí más que nada porque no me gustaría que nos cortara Instagram y no me gustaría dejarte sin despedirnos. Yo sí que quiero decir que hay muchísimas más preguntas, pero animo a los que no hayamos contestado su pregunta a que se revisen el enlace que tenemos en nuestra biografía del webinar, porque muchas de las preguntas pues ya las respondimos allí, o que vuelvan a ver el vídeo porque yo creo que hay muchos temas que hemos tratado, que aunque no directamente resuelvas la pregunta, sí que les das un punto de por dónde van los tiros, ¿no? Agradecerte muchísimo este tiempo que nos has dedicado, José Antonio, que sé que eres una persona muy ocupada, y el tiempo más que nunca es oro, sobre todo en el tiempo que estamos viendo para ti y para el resto de tus compañeros sanitarios que ahora mismo tenéis una carga de trabajo importante. Entonces, también quiero agradecer a la gente que nos está viendo en su tiempo libre, pues que muestren interés por nosotros y por lo que nosotros hacemos, y que vamos a intentar seguir en esta línea porque el feedback que nos habéis dado del webinar y de las acciones que estamos haciendo es muy bueno. Así que gracias a todos y gracias, José Antonio, y nos Muchas vemos gracias en a la vosotros próxima. por contar conmigo. Muchas gracias. No, un gusto, ya ves que al final estamos todos encantados. Un saludo a todos, buenas tardes y nos vemos en la próxima sesión. Hasta pronto. Hasta pronto.